Vamos a seguir con el... Esperen que comparto nuevamente. Bueno, entonces teníamos los componentes que van a ser más que importantes, ya más, ¿no? Como unidades más mínimas, ¿no? del entrenamiento, de la carga. Entonces, el volumen en sí es una variable cuantitativa de la carga que expresa cantidad, que ya sea la orientación que sea de la carga hacia el sistema energético, capacidad, hacia donde la orienten, todo se puede estas variables que implican volumen se pueden calcular y cuantificar, ¿no? Por eso son cuantitativas, porque se puede justamente enumerar, cuantificar, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, son cantidad de ejercicios, cantidad de series, cantidad de repeticiones, cantidad de tiempo, si hablamos de resistencia espacio recorrido, ¿no? El tiempo en que recorremos un espacio, el espacio mismo calculado, bueno, todo eso tiene que ver con cantidad, pero de todo lo que tenga que ver con volumen, carga externa. Si yo tomo pulsaciones, estoy midiendo una carga interna, porque estoy tomando la cantidad de frecuencia de trabajo del corazón, la frecuencia cardíaca, ante determinado estímulo externo, o sea, ante esa carga externa que habíamos visto al principio, que existía la carga externa y la carga interna. Entonces, estamos hablando de carga externa, que es la que yo manipulo. Entonces, vemos que tenemos todo expresado en cantidad, en el volumen, ¿no? Y que ustedes lo pueden tranquilamente calcular como un número, o sea, para darles un ejemplo, si mi entrenamiento es yo agarré un ejercicio solamente el día lunes, está bien, nunca hago un ejercicio, pero lo pueden llevar a esto para poner un ejemplo. Acá le calculan el volumen, hicieron un ejercicio, como volumen tienen un ejercicio, hicieron 3 series, hicieron de 15 repeticiones, pueden multiplicar 15 por 3 para sacar la cantidad de repeticiones y de trabajo mecánico total. Las pausas también se pueden cuantificar porque pueden sumar los tiempos de pausa micro y macro, y que en el caso de la intensidad, por ahí es cualitativa. Acá la intensidad ya te está diciendo intensidad, que es la que vamos a ver después, ya es cuantitativa. ¿Qué sería esta? ¿No? La intensidad es la variable cualitativa del entrenamiento, habla de calidad, y que es la más difícil de cuantificar, si se quiere, no medir. Pero justamente la intensidad es mejor medible con variables de carga interna del sujeto, frecuencia cardíaca, consumo máximo de oxígeno, ¿no? Que marcan también resistencia del sistema cardiovascular. Y en el caso de la fuerza, la famosa porcentaje de una repetición máxima como test, que se pueden no siempre se hace ese test, ¿no? Porque no la máxima fuerza, no a cualquiera se puede llevar a su máxima capacidad de fuerza, ni es necesario hacerlo en un sedentario y mucho menos en un enfermo, como vamos a ver en esta materia desde el ejercicio para la salud. Entonces, a veces nos evitamos estos test y podemos utilizar otros, ¿no? De repeticiones máximas, como por ejemplo 8, 6, 10 y demás. Pero otros, o la tabla de percepción de esfuerzo, hay distintos test que pueden llegar a medir o estimar intensidad del entrenamiento. Y esto es importante en cuantificar el volumen y cuantificar la intensidad, lo más certero o lo mejor que pueden llegar a hacer es tratar de acercarse a estimar la intensidad de un ejercicio o de un entrenamiento, mejor dicho, porque sería la vedette del entrenamiento, ¿no? Es una variable muy importante porque se expresa a través de ¿qué? De la carga interna. La intensidad se expresa a través, voy a volver atrás, a través de la carga interna, de lo que generó esa carga externa acá. Y el volumen se expresa más a nivel de la carga externa. Pero un cierto volumen puede predecir cierta intensidad.
¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que por ahí, si yo digo, bueno, salgo a correr, salgo a caminar ligero a una cierta velocidad, no vamos a ponerle, vamos a tirar número al aire, 2 kilómetros por hora, y recorro 10 cuadras. Y ahora voy a salir a la misma intensidad, en lugar de recorrer 10 cuadras, voy a recorrer 100 cuadras. Bueno, ¿cuál de los dos entrenamientos va a ser más intenso? El que recorrí 100 cuadras. Y ahí el volumen predijo cierta intensidad. Entonces, a veces los volúmenes pueden predecir determinada intensidad. Más allá de que yo camine a la misma velocidad, quiere decir que la intensidad fue la misma, pero el volumen fue en uno es mayor y en el otro es menor. Bueno, entonces podemos decir que ahí el volumen predice cierta intensidad. Pero lo interesante es que ustedes puedan entender que la intensidad que se mide a través de variables fisiológicas del organismo y que es importante tenerlo en cuenta. Bueno, esperen que me 16:50. Bueno, entonces, densidad de la carga. La densidad de la carga es la relación, ustedes ya saben, trabajo-descanso, ¿no? Más conocida como pausa de entrenamiento, ¿no? Y existen micro y macro pausas en el entrenamiento. Realmente cuando hablas de macro, micro, hablas de tiempos más cortos, tiempos más largos. Las macropausas suelen utilizarse de sesión a sesión o de serie a serie. De repetición a repetición podés utilizar micropausas, ¿no? Esto es relativo, o sea, la verdad que no varía mucho, varía en que le des más o menos tiempo de descanso y siempre la pausa óptima es aquella a la cual vos dejás un descanso óptimo para la que la persona pueda volver a realizar un mismo trabajo como el que realizó antes de la pausa, con la misma eficiencia y eficacia, ¿no? También hay periodos de descanso entre estímulos de entrenamiento, que es el día a día. O sea, si hoy es lunes y vuelvo a entrenar el miércoles, ahí hay un periodo de descanso que se puede considerar como pausa entre sesión, ¿no? O tiempo que transcurre entre sesión. Pero es muy importante la densidad, porque la densidad también puede predecir cierta intensidad, ¿no? O sea, a ver, si yo, para darles una idea, a este entrenamiento en el cual yo puse pausas de 30 segundos entre series, por ejemplo, y ahora voy a dejar pausas de 5 segundos entre series, hago otro entrenamiento igual, ¿cuál va a ser más intenso? El de 5 series de pausa. Lo que hice es cambiar la densidad, hacer más denso el entrenamiento y eso lo hace más intenso porque doy menos tiempo de recuperación al músculo entre serie y serie. Entonces, a veces puedo tocar la densidad y hacer un entrenamiento mucho más denso o menos denso, y así jugar interfiriendo sobre la intensidad, si se quiere, sobre lo que la persona percibe de ese entrenamiento. Entonces es importante eso también tener en cuenta, ¿no? De que como dijimos con el volumen, a través de cualquier otra variable yo puedo predecir intensidad, que es lo que más me interesa. Que vuelvo entonces a la densidad, que era la relación trabajo-descanso. La frecuencia también no es poco y es una de las primeras componentes de la carga que a veces se modifican para aumentar la intensidad, si se quiere, para aumentar, en realidad para tocar un componente de la carga e ir variando los estímulos. Generalmente lo primero que se suele tratar de tocar es la frecuencia. Muchas veces no se puede porque depende del entrenado. O sea, yo voy lunes, miércoles y viernes y domingos a entrenar, pero bueno, capaz que martes, jueves y sábado no puedo, por eso le pongo no. Si yo llevo esta frecuencia, después quiero agregar el jueves y no puede la persona, bueno, no se puede.
hay que buscar otra variable para tocar. Pero a veces la frecuencia suele ser la cantidad de veces semanales que se aplican los estímulos, ¿no? Si fuesen doble turno, triple turno, también sería frecuencia eso, ¿no? El lunes se entrena con 3 estímulos o 2. No pasa en la fitness y salud, ¿no? Pues es muy raro que se entrene doble turno, triple, eso pasa en el deporte, en alto rendimiento o en rendimiento deportivo, pero no tanto en fitness y salud. Pero bueno, sí sepan que la frecuencia también puede dar intensidad en el tiempo, ¿no? No es lo mismo entrenar todos los días que entrenar 2 días a la semana, ¿no? De alguna manera voy a acumular estímulos, voy a ser más intenso, toda esa acumulación de estímulos dentro del organismo de la persona a la cual yo estoy entrenando. Por eso tengo que tener, en definitiva, cuidado con eso, ¿no? Y después tenemos también la duración. La duración de la carga es volumen, porque la palabra es duración, es tiempo, o sea, es volumen, es algo muy cuantificable, y hace referencia a cuánto dura la aplicación de un estímulo dado, o sea, el tiempo que tardó en hacer 10 repeticiones con una carga determinada, un ejercicio X. Por ejemplo, ustedes en lugar de usar repeticiones, tranquilamente podrían usar tiempos, que es muy factible. De hecho, el que puede utilizar tiempo muchas veces es mucho más acertado hasta en el sistema energético que se quiere retar, y depende también de la intensidad y demás, pero en lugar de, por ejemplo, usar 15 repeticiones, yo voy a hacer 3 series de sentadilla de 30 segundos cada serie, en lugar de hacer 15 repeticiones. Bueno, o 1 minuto. Y lo que tengo que tener en cuenta es que ya es diferente, habrá que ver cuántas repeticiones me entran en 1 minuto, ahí hay que ver a qué velocidad hace ese trabajo y en definitiva todo va a estar dado al objetivo principal que vos quieras entrenar, que a manifestación de fuerza estés entrenando. Porque si lo estás haciendo a máxima velocidad posible, bueno, evidentemente podemos estar hablando de potencia porque es la aplicación de fuerza en el menor tiempo posible. Pero eso todo depende, ya les digo, del objetivo que ustedes quieran. Lo único que yo les muestro es que la duración puede variar, pero es volumen. Está hablando de cantidad, ¿no? Que en lugar de repeticiones pueden utilizar volumen. O también pueden decir, hago 15 repeticiones en tanto tiempo. Y bueno, tienen que entrar las 15 repeticiones en determinado tiempo. Y eso va a hacer que apliques una velocidad mayor o una velocidad menor, depende del tiempo en el cual hayas querido que entren 15 repeticiones, ¿no? Entonces, hay que ver, si yo quiero que 15 repeticiones entren en media hora, las voy a tener que hacer muy lentas. Entonces, bueno, también puedo jugar con eso. El tema es saber jugar de acuerdo al objetivo que yo quiera, ¿no? Eh, Eso es importante en cuanto a la duración. También la duración puede ser no solamente la duración de hacer un ejercicio, sino cuánto duró la sesión de entrenamiento. Calcular el tiempo de estímulo de entrenamiento, de trabajo mecánico, y también le puedo calcular el tiempo de pausa y restarle el tiempo de pausa al tiempo total. Y bueno, ahí voy sacando números. Eso me va a ir llevando planificación. Planificar requiere de eso, de cuantificar, de llevar datos y de ir viendo cómo va variando todo eso adentro del organismo de mi entrenado, ¿no? Si va mejorando, si empeora, y cómo yo voy manipulando todo eso para ir llevando el entrenamiento. Como bien dice acá, todos los componentes hacen a la dosificación de la carga. Todo lo que vimos, método, orientación, medios, componentes, todo hace a que yo organice mi entrenamiento y eso quiere decir dosificar la carga. Todos estos componentes no se tienen que entender de forma aislada, sino que tienen entre todos una íntima relación y la modificación de uno puede predecir la de otro. Como vimos en el volumen con la intensidad, en la frecuencia, en la densidad con la intensidad, en la frecuencia con la intensidad,
en los medios el objetivo que yo ponga, si utilizo ejercicio o actividades, en los medios en cuanto a lo que yo tenga para desarrollar la carga, qué orientación le voy a dar, si es una orientación a cargas de tipo aeróbica o anaeróbicas, o de orientación de alguna capacidad condicional, ya sea fuerza, resistencia, velocidad, densidad, o trabajo coordinativo, o equilibrio, o propiocepción, depende de los objetivos que yo maneje. Y después tenemos, según la orientación del sistema energético a retar, que esto, cargas aeróbicas y anaeróbicas, esto ya lo vimos, ¿no? Por último, vemos que la carga va a tener que estar evaluada y organizada. ¿Cómo se organiza la carga? Bueno, esto viene un poco del entrenamiento deportivo, pero también incluye la posibilidad de adaptarlo al fitness y a la salud, que es lo que ustedes después tienen que intentar hacer, porque estas son las estructuras de la planificación del entrenamiento, sea para lo que sea, para el deporte, para el fitness, la estética, la salud, lo que ustedes quieran. Generalmente arrancan con macroestructuras bien grandes de un año o más, que son los macrociclos. Digo que esto es para el deporte porque ven que dice desarrollo 1, desarrollo 2, precompetitivo y competitivo. Esto tiene que ver con el deporte, pero si yo tengo una persona para fitness y salud, por ahí saco estas palabras y pongo otras en virtud de las estructuras que voy armando, de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, un periodo de acondicionamiento general en lugar de desarrollo 1. Un periodo de acondicionamiento básico hacia la fuerza resistencia o acondicionamiento básico más específico, por ahí en lugar de desarrollo 2. Y en lugar de competitivo me pongo objetivos, que acá quiere ir empezando fuerza resistencia con resistencia aeróbica de base. Bueno, puedo ir armando todo esto en virtud de diferentes nombres, no sobre la competencia como el deporte. Cada uno de estos cuadrados que forman los macrociclos se denominan mesociclos, que generalmente son meses o más de un mes. Y dentro de los mesociclos vas a tener microciclos, que generalmente son semanas o días. Y dentro de esos microciclos vas a tener sesiones de entrenamiento en la semana, que sea lunes, miércoles y viernes. Y acá tenés el día, que es la sesión. La sesión es el día, lunes, por ejemplo, día. Y acá fíjate que dentro del día vas a tener, depende del objetivo, métodos de la carga, serie, repeticiones, distancia, tiempo. Bueno, todo esto depende de lo que acabamos de ver arriba, cómo vos vayas planificando y cuáles sean tus objetivos. Pero desde ahí surge cómo se organiza la carga en el tiempo. Y siempre se evalúa. Yo tengo que evaluar antes, durante y posterior al entrenamiento. Sea la orientación de la carga que sea, tengo que tener números, datos, como les dije antes, cuantificar cantidad de volumen, tengo que tener números, ¿no? Si se quiere números, digo porque es lo más, por ahí puedo sacar algo subjetivo en un test subjetivo, ¿no? Bueno, malo, regular, vieron las tablas subjetivas, pueden, en lugar de ser numéricas, pueden ser de palabras, ¿no? Pero bueno, la idea es tener datos, frecuencia cardíaca, consumo máximo de oxígeno, bueno, velocidad, todo lo que puedo ir teniendo, voy a ir teniendo y me va a servir para ir viendo cómo juegan esa subida y bajada durante los periodos de organización de la carga, o sea, durante los periodos largos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esta función. Entonces, teniendo en cuenta lo planteado en esta clase con respecto a la carga de entrenamiento y su orientación final, según los sistemas energéticos, obviamente va a ser importante que repasen los sistemas energéticos, que justamente es lo que por ahí van a tocar o ver en fisiología del rendimiento, igual no sé cómo el profe encargará la materia, pero por ahí ya lo vieron en entrenamiento el año pasado, los sistemas energéticos, aquellos ATPPC, ¿no? Láctico y aeróbico oxidativo, son importantes para entender un poco hacia dónde va todo esto, porque este,
son las vías de energética del organismo para buscar la homeostasis ante la baja de energía, como es el estrés que genera el ejercicio. Bueno, entonces ahí quedamos con este tema de carga, que es un poco un repaso de lo que más o menos venían viendo en entrenamiento. Bueno, ahora vengo con la clase que viene, así seguimos con un poco con este repaso, a ver cuál toca ahora. Creo que es ordenamiento de los ejercicios o tipo de ejercicio. Bueno, ahí vengo, gente. Dale, buenísimo. Vale.